Un poquito de lo que he estado... Ah, eh, comenzó la grabación. Voy a platicar un poquito de lo que he estado haciendo en el doctorado y, bueno, el trabajo ha sido asesorado por Andrés Cristen de CIMAT y yo, Isaías Bañales, he estado trabajando como su alumno en este proyecto. El título de la ponencia, representación paramétrica basada en cópulas para sismos de subducción en la costa de Guerrero. Entonces, solo para tener en claro y partir de este momento y que no dé más ruido, ¿qué es un sismo de subducción? Tenemos que pensar en las placas sísmicas y los movimientos telúricos como interacciones entre cachos gigantes de tierra. ¿Qué es un sismo de subducción? Básicamente es cuando el movimiento lo que hace es, en el choque de placas, una de las dos baja, ¿va? Y es importante para los sismólogos, para los geofísicos, para los geólogos, porque no es lo mismo el movimiento cuando una placa baja a cuando a una placa sube, ¿va? Y bueno, esa es la parte que nos puede resultar un poco más extraña, que es subducción, ¿va? Entonces, me gustaría que esta plática, más que ser un desfile y presentación de resultados, platicarles un poquito cómo fue el hilo de pensamiento, cómo llegamos a este modelo y eventualmente platicar del modelo y, eh, y qué es útil, ¿no? Pero creo que todavía a nivel licenciatura muchas veces entendemos, bueno, ¿y de dónde salen estas ideas o por qué se trabaja así la estadística? Y pues está padre ir viendo cómo empieza, qué hacer y qué no hacer. Bueno, ¿cuál es la motivación de este proyecto? Entender que los parámetros del movimiento del suelo permiten, entre muchas cosas, identificar zonas de alta sismicidad, establecer protocolos de protección civil y generar reglamentos de construcción. Por ejemplo, si lo piensan en términos de la Ciudad de México, creo que todos los que hemos vivido ahí, algún día nos ha tocado oír la alerta sísmica, y es parte de un protocolo de protección civil. Nosotros necesitamos saber cuándo se tiene que prender, cuándo no se tiene que prender, cuándo se tienen que desalojar edificios. Y el problema es que son decisiones que se tienen que tomar muy rápido y que se tienen que tomar con incertidumbre. Realmente no sabemos cómo va a ser el sismo o qué tan catastrófico puede ser, pero podemos empezar a cuantificar a través de parámetros del movimiento del suelo, de características que nos permitan describir un sismo, cómo se siente, qué se puede hacer, qué tanto tiempo tenemos para evacuar. Y cuando hablamos de reglamentos de construcción, los edificios en Ciudad de México tienen que ser pensados para resistir cierto estrés sísmico, ¿va? Necesitan, por ejemplo, que si hay un sismo de magnitud 6 no se caiga, porque es muy común que haya sismos de magnitud 6 en Ciudad de México, cosa que puede ser diferente a lo que pasa en estados como Guanajuato. Guanajuato no tiene alerta sísmica, Guanajuato no tiene... se pueden hacer edificios con menos resistencia a estrés sísmico. Entonces, por eso es importante, sobre todo, terminamos encontrando zonas de alta sismicidad. Y esto nos sirve para saber en qué zonas se puede construir más grande o casas, ¿qué vamos a hacer, no? Si vamos a hacer casas más pequeñas, edificios altos, rascacielos. Por ejemplo, ¿ha notado que la Ciudad de México tiene tiene muy localizadas las zonas donde hay edificios altos y que muchas delegaciones prohíben que haya edificios altos? Y es parte de controlar el riesgo sísmico, ¿va?
Entonces, todo este trabajo se tuvo como enfoque llegar a poder plantear leyes de atenuación. Las leyes de atenuación es una forma muy elegante de decir modelos de regresión. Casi siempre solo podemos establecer nuestros modelos a partir de conocer la magnitud del sismo y la distancia epicentral. ¿Cuánto es la distancia de dónde ocurrió el sismo y en dónde lo vamos a sentir? Solo con esos dos datos, nosotros tenemos que ser capaces de poder dar un escenario virtual realista de cómo vamos a sentir el sismo, ¿va? Y hay que tener muy presente eso. Solo podemos conocer magnitud y distancia antes de trabajar el sismo. Entonces, lo primero que nos importa son las fuentes de información, de dónde vamos a sacar los datos y a qué problema nos vamos a enfrentar. En esta imagen les presento un registro del sismo del 19 de septiembre de 1985, que para nosotros, los de Ciudad de México, lo conocemos brevemente como el terremoto del 85. ¿Va? Hay datos de diferentes fuentes. Aquí estamos viendo un dato de la red acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Son datos públicos. Ustedes pueden acceder a ellos cuando quieran, consultarlos, descargarlos. Solo hay un detalle, que vienen en formato de texto plano. Así como lo están viendo, así es como te los permite descargar. Y resulta un poco complicado trabajar con texto plano, ¿no? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con texto plano, pero casi siempre cuando queremos ver, por ejemplo, las coordenadas de la estación, nos gusta poder acceder a ellas y no tener que revisar un texto y encontrar dónde viene. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer, que fue buena parte del trabajo, fue poder desarrollar un software, que en este caso se desarrolló en Python, que permitiera la lectura y generación de tablas a partir de este tipo de documentos, que traen un montón de información. Al lado derecho vemos el registro del acelerograma. Ahorita voy a poner una gráfica y va a ser mucho más ilustrativo, pero nos habla de cómo es que se está moviendo, de cómo está acelerando la Tierra. Y aquí voy a ser particularmente cuidadoso porque ¿recuerdan sus clases de física, de qué es la aceleración? Que tienen el desplazamiento y sacan la segunda derivada. Bueno, esa es esa aceleración, no otra cosa, ¿no? No confundir con rapidez, por ejemplo. Entonces, del lado izquierdo podemos ver toda la parte de la metadata que contienen estos datos. Tienen, por ejemplo, dónde está ubicada la estación, dónde fue el epicentro, con qué velocidad se hace cada una de las muestras. Por ejemplo, a qué hora fue el primer registro. Esas cosas son muy importantes porque nos permiten localizar en el espacio y el tiempo el sismo. Y hay un detalle. La red acelerográfica del Instituto de Ingeniería no tiene una homologación en sus registros. Entonces tenemos que recurrir a hacer cruces con otras bases de datos. En particular, hay un proyecto de Estados Unidos que se llama Global CMT, que calcula magnitudes de sismos fuertes. Entonces, para nosotros poder trabajar con los sismos, necesitamos primero haber limpiado los registros del RAI, y una vez que los limpiamos, necesitamos poder crear tablas. Aquí en la figura 2 ya se ve una tabla como se logró crear con lo que estamos trabajando, con los programas que desarrollamos. Y el detalle es que sorprendentemente no todos los registros tienen todos los tipos de magnitudes. Cuando ustedes oyen en las noticias, casi siempre dicen el sismo de magnitud tal.
magnitud o en escala Richter el sismo fue de tanto. El detalle es que hay muchas formas de medir las magnitudes y cada una con mayor o menor subjetividad o mayor o menor problema de estimación. La magnitud moderna por excelencia es conocida como la magnitud de momento, que hace referencia a qué tanta energía se liberó en el epicentro, dicho de manera muy poética. Entonces, no lo tenemos por parte del RAI, pero Global CMT sí lo está calculando. Entonces tuvimos que localizar cuáles eran los sismos que teníamos una vez depurada la base de datos con el RAI y empezar a hacer cruces de información. Y resalto esto porque cuando estamos empezando, siempre que hagamos estadística, un problema es la adquisición de datos y la limpieza de la información. Y es algo que no podemos obviar y que muchas veces vamos a tener que ensuciarnos las manos y estar familiarizados con programas para administración de bases de datos, ¿va? Y bueno, una vez habiendo hecho esto, ya tenemos nuestros acelerogramas limpiecitos. Aquí podemos ver lo que les platicaba. Hay 3 canales para poder entender cómo aceleró la Tierra, cómo aceleró el suelo en la estación. Necesitamos 3 canales. 2 que nos hablan de cómo se movió en las componentes horizontales y una que nos habla de cómo se movió en la componente vertical. Aquí podemos ver otra vez la historia del sismo de 1985, desde una estación, la estación es conocida como INMD, y estuvo localizada a 112 kilómetros y tuvimos una magnitud de 8, magnitud de momento de 8. Que ninguno de los que haya oído historias de este sismo podría pensar que este no es un sismo fuerte, ¿va? Entonces, casi siempre entendemos por sismos fuertes a aquellos que tienen magnitud de 5, magnitud de momento mayor o igual a 5. Entonces, aquí podemos ver cómo en cada una de las componentes vertical y las 2 horizontales estuvo acelerando el suelo. Podríamos intentar recuperar, por ejemplo, el desplazamiento del suelo, que sería la segunda integral. ¿Va? El detalle y lo que quiero resaltar es que habíamos platicado que nosotros disponemos solo de la distancia epicentral y la magnitud. Y a partir de eso queremos decir cómo vamos a sentir el sismo. ¿Qué impacto, cómo puede afectar el sismo a la localización que es de nuestro interés? Entonces, podemos pensar en formas de resumir el sismo. Por ejemplo, podríamos platicar de la duración. ¿Cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se liberó el 95, 99% de la energía? Entonces, eso nos ayuda a entender que durante cuánto, si entendemos durante cuánto tiempo se estresó a un edificio con un sismo, podemos pensar que eso sirve para entender cuánto puede llegar a dañarse. Sin embargo, eso no nos habla de qué tan fuerte fue eso. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿cuál fue la aceleración máxima a la que sometimos el edificio? Podríamos fijarnos en los máximos de cada uno de estos acelerogramas. Sin embargo, eso no tiene en cuenta el tiempo, entonces podríamos empezar a considerar muchas otras cosas, muchos otros parámetros del movimiento del suelo. Hay unos muy estandarizados y muy útiles que vamos a hablar a continuación. El detalle es que si pensamos nuestro problema de manera muy directa, lo que estaríamos queriendo hacer es una regresión funcional que a partir de conocer solo 2 números, que serían la magnitud y la distancia, 2 escalares,
pudiéramos devolver la función completa, lo cual es bastante complicado, ¿no? Y ni siquiera estamos en un caso de grandes bases de datos. Podríamos pensarlo en términos de que sismos de magnitud 8 desde 1985 han ocurrido 2 en México. Entonces, si alguien siente que eso es una gran base de datos, pues estaba mi correo al inicio de la presentación para que me platiquen más al respecto. Entonces, resulta muy complicado hacer una regresión que vaya de R2 a este tipo de funciones, ¿no? Además, el tiempo no es constante. Tenemos que empezar a buscar formas de describir de manera breve a los sismos. Y una de las formas favoritas en la sismología es hablar del espectro de amplitud. El espectro de amplitud, para entenderlo, tenemos que recordar que era la transformada de Fourier, ¿va? Si no están familiarizados con la transformada de Fourier, tal vez les es familiar la función característica, y esa espero que para ustedes ya sea un poco más familiar. Si son de actuaría, la función característica tiene que serles familiar, y si son de física, la transformada de Fourier les tiene que ser familiar. Entonces, bueno, si nosotros calculamos la transformada de Fourier, nosotros podemos calcular la transformada de Fourier de nuestra señal, que en este caso podría ser uno de los 3 canales del acelerograma. Una vez que calculamos la transformada de Fourier, cambio mi diapositiva, podemos tener presente que, considerando la relación de Euler, la transformada de Fourier nos está permitiendo escribir la señal en términos de una base de senos y cosenos, pero una base en los complejos. No estamos generando estamos cambiando nuestra señal en los reales positivos inclusive. Bueno, en el tiempo positivo lo estamos cambiando a sobre todo los reales, pero en tiempo. Y la imagen de la señal que antes eran los reales, ahora le estamos cambiando a los números complejos, lo cual nos agrega todavía una dimensión más, porque los complejos son como R2, ¿no? Pero esto nos da mucho más facilidad para describir señales. Entonces, si ya estamos teniendo nuestra señal transformada con Fourier y que nos quedan números complejos, surge la idea del espectro de respuesta, que sería tomar la norma de estos números complejos para cada una de las frecuencias, y así definimos el espectro de amplitud, que denotamos por AS, y no es más que la norma para cada frecuencia de la transformada de Fourier. Entonces, llegamos a este tipo de gráficas. Y aquí me gustaría detenernos un momento. Si alguna vez han tenido la oportunidad de brincar en un trampolín, y todos empiezan a brincar al mismo tiempo, la energía se empieza a acumular y empieza a permitir oscilaciones con mayor amplitud, que el brinco pueda ser cada vez más alto. Si alguno de ustedes toca un instrumento musical de cuerda, pueden haber visto que cuando dos cosas tienen la misma resonancia, el sonido hace que el sonido de una cuerda hace que la otra se mueva, y es porque están vibrando o pueden vibrar en la misma frecuencia. Eso nos va a interesar con los edificios. Aquí podemos ver diferentes frecuencias. Las frecuencias se miden en hertz, que es 1 sobre segundo, 1 hertz. Y la aceleración la estamos midiendo en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, haber hecho la amplitud de espectro nos permite ver cuánta fue la fuerza que tuvo cada una de las frecuencias.
Entonces, si nosotros le aplicamos una vibración prolongada a un edificio que tiene una resonancia de 10 Hz, puede empezar a dañarse porque eso permite que la interacción de las ondas ocurra con mayor facilidad a cuando hay en vez de que haya una oposición entre los periodos. Por ejemplo, podrían pensar en una oposición en los periodos de resonancia cuando cada persona está brincando a diferente ritmo en un trampolín. Eso hace que algunas ondas se vayan cancelando y como que nadie puede brincar mucho más alto de lo que de lo que normalmente brincan, ¿no? Inclusive como empiezan a ocurrir esta cancelación de ondas, brincarían menos alto que cuando brincan solos. Cuando la resonancia de un edificio entra, es igual a la que está siendo sometida por el sismo, empieza a oscilar igual que muy poéticamente este brincolín y puede empezar a oscilar cada vez más intenso, lo que puede causar daños estructurales. Y la amplitud de espectro nos está diciendo cuánta amplitud tuvo cada una de estas frecuencias, ¿no? ¿Qué tan intenso fue el forzamiento o de qué manera, sí, de qué tan fuerte fue el forzamiento en cada una de estas frecuencias? El detalle es que aquí propiamente estamos perdiendo la ubicación temporal de la onda. No es lo mismo que me empujen con 2000 centímetros sobre segundo al cuadrado por una centésima de segundo a que ese forzamiento sea durante media hora, ¿no? Y lo podemos pensar como un clip. Si ustedes agarran un clip y le aplican un montón de fuerza, rara vez lo van a romper. Pero si empiezan a acelerarlo varias veces en diferentes direcciones, eventualmente los clips para el papel acaban cediendo y rompiéndose. Entonces, si bien esta es una forma de resumir el sismo que es bastante útil, todavía se encuentra muy limitada y seguiríamos estando en el mismo problema de que queríamos explicar a partir de solo magnitud y distancia y otra vez estamos teniendo una función gigantesca, ¿va? Entonces, hay otras formas de resumir los sismos y uno de ellos es fijarnos cuál sería el daño, cuál sería la aceleración máxima que tendría que soportar un edificio. Y para eso vamos a pensar en el espectro de respuesta, que para definirlo es un poquito más complicado que la amplitud de espectro, pero creo que puede quedar claro. Nosotros vamos a definir un sistema gobernado por la ecuación diferencial que se presenta en la diapositiva, que no es más que la ecuación diferencial de un resorte amortiguado, pero le vamos a añadir un extra, que es el forzamiento. Vamos a tener un resorte amortiguado cuya base se va a mover de acuerdo al acelerograma del sismo. Entonces ponemos las condiciones iniciales, que es que empiece en 0, que la velocidad en 0 sea 0. Y el espectro de respuesta va a estar dado por la aceleración máxima que alcance nuestro resorte, ¿va? Que puesto así puede resultar un poco abstracto o un poco complicado de ver por qué es útil para describir sismos, pero esta imagen que presenta Kramer me parece magnífica y vamos a pensar a los edificios como los resortes amortiguados. Entonces, cada una de estas cajitas es un edificio. Si nosotros la base del edificio la movemos de acuerdo al acelerograma, aquí podemos ver, por ejemplo, de izquierda a derecha sería un movimiento
horizontal, los edificios van a empezar a oscilar. Entonces, si nosotros metemos un acelerograma, empezamos a mover el edificio va a empezar a tener una aceleración diferente, ¿va? A la que tuvimos de entrada, y eso va a depender de cómo está distribuida la masa en el edificio. Entonces, es muy común pensarlo en periodos naturales de vibración, que sería cuál es la frecuencia en la cual se mueve el edificio de manera natural, de manera libre, ¿va? Si el edificio estuviera libre, ¿cómo estaría haciendo sus oscilaciones? Y el detalle es que podemos buscar en diferentes alturas de edificios para tener diferentes periodos de vibración, ¿cuál sería la aceleración máxima que tenemos como respuesta? Y eso ya nos está hablando de cuál es la aceleración máxima que va a resistir el edificio ante este forzamiento. Y eso sí ya nos está hablando de la historia completa del sismo. Porque podríamos pensar que una vez que el sismo llega y empieza a mover el resorte, podría ocurrir que está pasando como las muchas personas brincando en el brincolín y que en el trampolín, y que la energía acabe siendo cancelada entre las ondas que llegan. Sin embargo, ya una vez que hacemos el espectro de respuesta, vemos qué tanto se fue acumulando esta energía. Tal vez hubo un momento donde todos brincaron al mismo tiempo, o tal vez podríamos pensar que el trampolín está más o menos tenso, lo que permite brincos mucho más grandes o más pequeños. Entonces, si bien a todos estos edificios les estamos aplicando el mismo acelerograma, podemos ver que hay unos que acaban produciendo aceleraciones mucho más grandes en la estructura del edificio y otros que producen aceleraciones mucho más pequeñas. Y nos vamos a fijar en la aceleración máxima, que sería la más peligrosa, ¿va? Entonces, como que esto suena a que ya nos está dando un resumen de toda la trayectoria del sismo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a... Ahora nuestro problema, si bien sigue siendo similar, porque estamos metiendo el acelerograma completo y seguimos obteniendo una función completa, nos gustaría ver si hay una forma de poder caracterizar. Y para eso es que recurrimos a los modelos físicos de ondas que ya existen. Hay mucha información, hay mucha gente que tiene décadas trabajando en acelerogramas y, por ejemplo, han encontrado que los acelerogramas, que las ondas sísmicas para este tipo de distancias, la energía se concentra en dos ondas principales, que son llamadas P y S. Básicamente, y para que quede claro qué son las ondas P y S, la onda P es la que surge de impactar al objeto, del empujón directo, y la onda S podríamos pensarlo como cuando mueven una cuerda, cuando alguien va a brincar la cuerda y se aburre de estarla girando, que solo la empieza a mover de arriba a abajo. Eso es lo que está haciendo la onda S. Y la onda P podríamos pensarla directamente como el empujón. Pero eso causa diferencias físicas importantes. Por ejemplo, la onda P viaja mucho más rápido que la onda S. La onda P viaja a 6.1 kilómetros sobre segundo, mientras que la onda S viaja a 3.5. Otra cosa que podríamos pensar es que las frecuencias altas requieren más energía, por lo que prevalecen menos tiempo que las frecuencias bajas. También podemos pensar que la Tierra funciona como un filtro de frecuencias. Solo van pasando las frecuencias más bajas conforme te vas alejando en la Tierra, y las ondas S tienen mucho más energía que las ondas P, y son las que aportan casi toda la información al espectro de respuesta.
Entonces, con estos detalles físicos, podríamos buscar caracterizar nuestra historia completa del acelerograma. Y hay ciertos autores que han querido conectar directamente el espectro de amplitud con el espectro de respuesta. Y hoy por hoy, la idea más común de cómo hacer esta conexión es suponer que, que el acelerograma es un proceso estocástico estacionario, débilmente estacionario, de segundo orden, lo que significa que tiene esperanza constante y función de covarianza independiente del tiempo, lo cual es algo muy difícil de suponer. De entrada ya sabíamos que existía la onda P y la onda S, entonces no podemos pensar que tiene covarianza constante. La esperanza constante sí la podemos pensar porque como son aceleraciones, la esperanza va a ser 0. Pero eso es lo que se hace popularmente hoy y comúnmente, lo que se hace en casi todos los artículos de sismología. Y bueno, para la amplitud de espectro hay modelos muy buenos que ya relacionan a partir de magnitud y distancia cuánto tiene que quedar la función completa y a partir de un montón de supuestos simplificadores físicos. El detalle es que cuando nosotros sacamos la amplitud de espectro, estamos sacando la norma de un número complejo. Y no nos basta para caracterizarlo de manera única, nos faltaría todavía el ángulo que forma con el plano. El detalle es que si nosotros nos ponemos a ver los ángulos, pues la serie de tiempo para las primeras 12 frecuencias se ve de esta manera. Que si ustedes ven un patrón claro, me lo platican, por favor, porque yo no lo veo. E inclusive, bueno, los ángulos van de menos pi a pi y empieza a ocurrir este tipo de fenómenos. Una cosa que nos preguntamos, porque parte de hacer estadística o parte de hacer ciencia de datos, también involucra hacer supuestos y modelaciones. Lo primero que nos preguntamos fue, bueno, y a lo mejor se distribuyen de cierta manera específica, ¿no? Y a lo mejor eso nos ayuda para caracterizar y sacamos el histograma de, aquí pongo, de 19 de septiembre del 85 y ¿les parece familiar este histograma? Está muy cerca de ser uniforme. Nos está diciendo que los ángulos se comportan uniforme. Entonces, dar un modelo adecuado donde todo es uniforme resulta un poco complicado, ¿va? Sin embargo, y hay autores que han decidido entrarle directamente a esta serie de tiempo y decir, bueno, si le ajustas un browniano fraccionario con una modificación y además lo vuelves un puente browniano, te sirve muy bien para modelar las fases y las amplitudes. Y a partir de ahí empiezan a hacer inferencia en ecuaciones diferenciales estocásticas. Lo que notamos Kristen y yo es que tal vez no es tan complicado las fases. Observamos que si nosotros graficábamos la fase iésima con la I+1 y hacíamos el gráfico de dispersión, las fases se concentran sobre una recta más menos un ruido. E inclusive esta cosa de aquí sigue siendo parte de la misma. La esquina superior izquierda sigue siendo una extensión de la recta, solo que le estamos dando la vuelta porque estamos en una geometría circular. ¿Va? Entonces está muy padre y tal vez no es necesario recurrir a movimientos brownianos fraccionarios, a puentes de movimientos brownianos fraccionarios modificados. Y si nosotros lográramos dar una ley de atenuación en amplitud y en las fases, tendríamos caracterizadas las señales. Sin embargo, termina siendo muy complicado dar regresiones, funciones liga en este escenario.
sobre todo porque es una geometría circular y tenemos que pensar que en las geometrías circulares, una vez que nos vamos muy a la derecha, realmente estamos volviendo por la izquierda, ¿no? Si te mueves mucho en el ángulo, lo que acabas haciendo es dándole la vuelta. Entonces, lo que hicimos fue pensar, bueno, uno de los supuestos que más nos mortifican de cómo se conecta el espectro de amplitud con el espectro de respuesta es el supuesto de decir que tenemos un proceso estacionario. Y bueno, en procesos, en series de tiempo estacionarias, en procesos estocásticos estacionarios, nosotros podemos decir, se puede demostrar que existe un proceso estocástico que permite que si tenemos una señal WT, la señal sea recuperada como la transformada de Fourier inversa de este proceso estocástico. Entonces se empieza a complicar porque para caracterizar nuestro proceso estocástico queremos otro proceso estocástico. Y este proceso W, que sería nuestra señal del acelerograma, era real, y el proceso ZW es un proceso complejo, pero que se puede caracterizar de manera muy bonita a partir de la función de covarianza. El detalle es que como estamos suponiendo aquí un proceso estacionario, la función de covarianza puede ser fácilmente caracterizada y estimada con la covarianza muestral. El detalle y el verdadero problema es que estamos recordando esto porque los acelerogramas no son propiamente un proceso estacionario. Entonces, ¿qué podemos hacer con procesos no estacionarios? Y aquí está la teoría de procesos evolutivos, ¿va? Los procesos evolutivos extienden el concepto de los procesos estacionarios y en vez de tener I a la T, W, podemos cambiar esta función por phi de t y que sea una función abstracta siempre y cuando pueda ser vista como una inversa de transformada de Fourier que alcance su máximo cuando θ es igual a 0. Este es un detalle muy técnico, pero estamos extendiendo el concepto de los procesos que podíamos trabajar con Fourier a una familia mucho más amplia de procesos estocásticos. En realidad lo podríamos pensar que ahora estamos haciendo un proceso estacionario modulado en el tiempo. Y para eso nos va a servir la función ATDW. Si se dan cuenta, Fourier solo dependía de las frecuencias, de las Ws, pero aquí estamos agregando que también dependa del tiempo. Entonces tenemos una función en frecuencia y otra función en tiempo. Y podemos desarrollar nuevamente un sentido de densidad espectral, pero que ahora sea bivariada en tiempo y frecuencia. A esta cosa se le llama la densidad, la Evolutionary Power Spectral Density Function, ¿va? Y nos permite resumir la función de covarianza de un proceso no estacionario y en su momento Priestley demostró que una forma fácil de estimarla era utilizando algo que se llama Short Time Fourier Transform, que es esencialmente una transformada de Fourier con una función H que nos sirve como suavizador, ¿va? Sería un kernel. Para los que alguna vez han hecho estimación de densidades por kernel, H sería el kernel y nos sirve como suavizador. Si se dan cuenta, lo que nos está permitiendo es tener tiempo y frecuencia de manera como dos elementos, como dos argumentos de la función y ya no solo la frecuencia. Entonces ya podemos ubicar qué frecuencias estaban en qué momento. Que eso todavía nos vuelve todavía más complicado porque ahora tenemos una función compleja que toma dos argumentos. ¿Cuál es la magia? Que si nosotros
tenemos un acelerograma, la densidad espectral evolutiva se ve como la segunda imagen del primer renglón. Si nosotros logramos caracterizar esto fácilmente, podríamos caracterizar el acelerograma o al menos el proceso estocástico que genera el acelerograma. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con densidades espectrales? Que la densidad espectral de un acelerograma es una función que es integrable. Y la integral es finita. Entonces la podríamos pensar como una densidad no normalizada, como una densidad de probabilidad no normalizada. Podríamos integrar en tiempo, integrar en frecuencia, tener la constante de normalización y volverlo una medida de probabilidad. Y si ya tenemos una medida de probabilidad, volvemos esto a una medida de probabilidad, que solo nos está haciendo falta la constante de normalización, podríamos ver qué pasa con las marginales. Podemos ver qué pasa con la marginal en frecuencia y podríamos ver qué pasa con la marginal en tiempo. Y acaba resultando un fenómeno muy bonito. Si se hace todo el análisis de unidades, se llega a que la marginal en tiempo tiene unidades cuadráticas, las del acelerograma. Entonces, esta marginal en tiempo, si le sacamos raíz cuadrada, es una envolvente suavizada de la historia del acelerograma. Y si sacamos la marginal en las frecuencias, tenemos que esto nos sirve como una envolvente de la amplitud de espectro. Entonces, si podemos caracterizar bien la amplitud de espectro y la historia del acelerograma a través de una envolvente suavizada, podríamos casi recuperar toda la densidad espectral. Y estas cosas suenan que son mucho más sencillas de resumir. El único detalle es que las marginales no caracterizan de manera única a la densidad bivariada. Aquí están los espectros de respuesta y estamos bastante cerca de lo que observamos con el acelerograma real. Entonces, si llegáramos a caracterizar de manera adecuada las marginales, todavía ocurriría el problema de que no nos podemos regresar. Y de ahí surge la necesidad de usar cópulas, ya que el teorema de Sklar nos garantiza que si tenemos una función de distribución bivariada, esta está caracterizada de manera única, en caso de que sea absolutamente continua, por sus distribuciones marginales y una función que se conoce como cópula. Esta función llamada cópula, dicha de forma muy poética, podemos decir que es una distribución bivariada en 0,1 cuyas marginales son uniformes. Y la cópula es la que contiene toda la información de la estructura de dependencia de las marginales respecto a la distribución conjunta. Entonces, si nosotros agarramos una cópula, podemos, a partir de las marginales, regresar al comportamiento bivariado y que no solo tomemos cosas independientes, por ejemplo, que sería la más sencilla, tomar el producto de las distribuciones, y eso nos daría independencia. Si queremos modelar cosas con dependencia, requerimos la cópula cuando ya tenemos bien caracterizadas las marginales. Y ya que sabemos que las frecuencias altas duran menos tiempo, tenemos una estructura de dependencia negativa. Podríamos probar con una correlación negativa y definimos la cópula gaussiana. Vamos a usar la cópula gaussiana, que no es más que tomar la normal multivariada y aplicarle, evaluarla en las inversas de la función de distribución de la normal univariada. Eso nos da una función que es una cópula por el teorema de Sklar y que nos da marginales uniformes. Entonces, si ahora
esta cópula la empezamos a evaluar en las distribuciones marginales que parece que podemos caracterizar fácilmente, estaríamos recuperando la densidad evolutiva de forma conjunta. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, intentamos mantenernos lo más simple posible y dijimos, en tiempo, como tienes dos ondas, la onda P y la onda S, da un modelo donde hagas una mezcla de dos densidades normales. Y en el comportamiento de las frecuencias, para la onda P utiliza una marginal, utiliza una log normal solamente, y para la onda S modela las frecuencias como una mezcla de dos log normales. Y teniendo todo eso en mente, lo que haríamos sería decir, bueno, entonces tu densidad espectral evolutiva va a ser la cópula gaussiana evaluada en las marginales que acabas de proponer en tiempo y frecuencia, y eso te devuelve una densidad normal bivariada. ¿Va? Y bueno, aquí agregamos los elementos de error porque necesitamos dos fuentes de error, ya que ambas señales tienen diferentes magnitudes, entonces no puedes trabajarlas con el mismo error. Empieza a haber ahí detallitos. Y todo el problema surge porque las señales están encimadas. Tampoco sabes bien cuándo acaba una y cuándo empieza la otra. Entonces, perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería optimizar todo sobre estos 18 parámetros. Bueno, 17 hay aquí. Faltaría la energía total, que esa se trabaja aparte, porque es solo la constante de normalización. Necesitaríamos también estimar la constante de normalización, pero esa no es parte de este proceso específico. Entonces, bueno, la optimización se realizó usando el algoritmo TWOC, que es un algoritmo de cadenas de Markov, cadenas de Markov de Markov Chain Monte Carlo de cadenas de Markov, no estoy seguro de esa traducción, pero nos sirve como un algoritmo de optimización. Y aquí surge la magia. Si ya logramos caracterizar la densidad espectral de forma bivariada, todavía surge el problema que es regresarnos al dominio del tiempo, al acelerograma en sí mismo. Y aprovechando las simetrías que se tienen en transformadas de Fourier con procesos estocásticos reales, que es el caso del acelerograma, Liang propuso una forma de simular acelerogramas. Y la magia es que en su demostración llega a que si calculaste la densidad espectral evolutiva y utilizas su fórmula, vuelves a algo muy parecido a lo que era la transformada de Fourier. Llegas a una serie de cosenos donde vas cambiando las fases, pero las fases ahora se vuelven uniformes en 0,2pi o menos pi, dependiendo cómo midamos los ángulos. La ventaja de hacer esto es que ya no tenemos que dar un nuevo modelo para las fases de la transformada de Fourier. ¿Cómo lo tuvimos que pagar? Que en vez de trabajar con transformada de Fourier, tuvimos que trabajar con una versión modificada que permitió ubicar en tiempo y frecuencia. Entonces son dos formas diferentes de abordar el problema, muy interesantes las dos, pero esta me parece mucho más natural, mucho más sencilla, porque ya no estamos creando más modelos en torno a las fases. Y la transformada de Fourier de tiempo corto, Short Time Fourier Transform, nos
se demuestra que es un buen estimador de la densidad espectral y que es asintóticamente casi insesgado, ¿va? Entonces, aquí ya estamos pudiendo dar simulaciones de los acelerogramas. Entonces, volvemos al problema. Tenemos una señal, calculamos su densidad espectral. Una vez que tenemos la densidad espectral, calculamos las marginales, le pegamos una mezcla de dos log normales en el tiempo y a cada una de las ondas sus respectivas marginales en frecuencia. Nos queda así, las regresamos al dominio de tiempo y frecuencia utilizando una cópula, y una vez que ya regresamos al dominio del tiempo usando la cópula, nos regresamos al dominio del tiempo en aceleraciones y podemos crear un acelerograma simulado. Aquí le voy a dar zoom. Y en azul está nuestro acelerograma observado. Y en naranja, nuestro acelerograma simulado. Y no es porque yo la haya hecho, pero es una excelente simulación de un acelerograma. Y como ya tenemos la historia completa del acelerograma, ya podemos directamente calcular el espectro de respuesta de forma directa. Y entonces en azul vemos dónde se ubica el valor del espectro de respuesta observado con el acelerograma real, con el acelerograma observado. Y en naranja, nuestras simulaciones. En negro presento la mediana de las simulaciones y estamos en el rango correcto de el estado del arte para predecir aceleraciones, para predecir espectros de respuesta utilizando acelerogramas. Va. Lo siguiente que habría que hacer sería ver los errores que como les comento, están dentro de las bandas comunes. Hay unos sismos que sobresalen un poco en su error o que sobresalen de manera considerable, los cuales no son outliers per se, pero sí tienen características físicas. Por ejemplo, uno de estos está muy cerca de un manto de agua. Algunos otros, el tipo de suelo hizo que las ondas se amplificaran de manera diferente a como ocurre con la mayoría de los acelerogramas. Entonces, es bastante satisfactorio las bandas de estos errores para acelerogramas. ¿Va? Y bueno. Si todavía nos fijáramos solo en el modelo reducido en la onda S, una vez que arriba la onda S, podríamos reducir de 18 a 11 parámetros nuestro modelo. ¿Y qué es lo bonito? ¿Cuál fue la magia de toda esta construcción abstracta? Que estamos logrando caracterizar una función de estamos caracterizando un proceso estocástico no estacionario que es sobre el APE de varias ondas, utilizando solamente 11 números. Y si ustedes me dicen, ¿qué prefieres hacer? ¿Una regresión que vaya de R2 a un espacio funcional o una regresión que vaya de R2 a R11? Yo sé que prefiero la que va de R2 a R11, ¿va? Pero tuvimos que usar toda esta maquinaria y toda esta modelación física y aprovechar todo lo que sabíamos marginalmente de las ondas. Y bueno, otro problema que no es trivial es la identificación del arribo de la onda S. En este caso, todas se hicieron de manera manual y todavía hay mucha área de oportunidad en la estadística e inclusive algunos artículos bastante novedosos que utilizan redes neuronales para la identificación de las ondas S. También puede ser una prueba de hipótesis de cambio en la señal. El problema es que es un proceso no estacionario. Pero bueno, todavía falta hacer una regresión, es hacer la regresión que vaya de R2 a R11 y esa regresión tenemos un montón de estaciones que están registrando los sismos y un montón de epicentros.
El detalle es que no todos los sismos se registran en todas las estaciones y tenemos un desbalance. Les digo, hay 2 sismos de magnitud 8. En esta gráfica les presento la componente espacial de este problema y en los últimos, que son del 85 al 2018, son 33 años, tenemos 38 sismos fuertes de fallamiento inverso solamente. Y de esos 38 sismos, ya repartidos en todas las posibles estaciones, tenemos solamente 525 registros. Es complicado apelar a modelos de grandes bases de datos, a redes neuronales, y todavía en este tipo de problemas es que es necesario utilizar estadística clásica y modelación física y evitar técnicas que no nos den total control sobre nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, este de azul es el epicentro y estas son las estaciones que lo registraron. ¿Va? Entonces todavía falta hacer esa regresión multivariada y espacial. Me gustaría acabar con algunas conclusiones. El uso de procesos oscilatorios es una herramienta útil para la modelación de acelerogramas y en general de procesos estocásticos no estacionarios, de los cuales no podemos tener repeticiones. El uso de cópulas nos está permitiendo aprovechar los modelos preexistentes para amplitud de espectro y envolvente de sismos. Y estamos viendo que el acelerograma puede ser correctamente resumido con 18 números en términos del espectro de respuesta. ¿Va? Nos da buenos espectros de respuesta y estamos teniendo solamente 18 números. Y la parte espacial del problema es importante y debe tenerse en cuenta para las leyes de atenuación. Como dato curioso, por aquí está el Popocatépetl, que genera fuertes atenuaciones, ya que como es pura magma, abajo del volcán, cuando un sismo pasa por ahí, se alenta y pierde un montón de energía a cuando tiene que recorrer roca sólida, que es casi todo el camino que hay de Acapulco hasta Ciudad Universitaria, que está. ¿Va? Entonces, hay que tener un montón en cuenta todas esas características espaciales para poder generar buenas leyes de atenuación. Dejo una diapositiva con bibliografía esencial, bonita e interesante, por si les interesa. Y pues aquí acaba la plática. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, queremos mencionarle que muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos. Sin duda alguna ha sido muy ilustrativo para todos y es por esto que nos gustaría dar apertura al espacio de 15 minutos para sus preguntas. Por lo que procedo a invitar a los presentes a alzar la mano o escribir sus preguntas en el chat. Ajá. Bueno, creo que no hay preguntas. Nelson Ah, levantó bueno, la mano. Nelson, si quieres preguntar. Muchas gracias. Así mientras los demás también se animan a hacer preguntas, yo aquí los entretengo un ratito, ¿no? Pues muchas gracias, Isaías. Estuvo bien padre. Siempre me resulta muy interesante ver que en el abordaje de problemas complejos con preguntas de importancia social surjan tantas herramientas matemáticas entremezcladas, ¿no? Digo, este es mi comentario didáctico, ¿no? Porque uno casi siempre piensa, no, pues estoy estudiando lineal para pasar lineal, güey. Estoy estudiando cálculo, pues porque voy a pasar cálculo, ¿no? Pero luego ver como lo que es un problema real y que un problema real no es hacer una integral y no es hacer una cosita simple, sino es hacerse una pregunta que toma mucho tiempo responder con muchas herramientas, etcétera. Creo que es muy formativo para nuestros alumnos y para esta idea de decir, oye, esto de las matemáticas es toda una cuestión, ¿no? Entonces, ese fue nomás como comentario. Y ya te imaginas que a mí de la charla, pues yo de sismos poco, o lo que he visto de sismos lo he visto mucho más con procesos puntuales y lo he visto más con
como con otras técnicas, y me llama la atención tu selección de técnicas, a ver qué me cuentas, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención es justo el intento que haces de hacer una reducción paramétrica en la regresión, ¿no? En donde tienes dos parámetros como covariables y luego un montón como predictores. Y la reducción fue una técnica compleja a través de la cual se recobra una trayectoria relativamente suavizada de la serie de tiempo a raíz de sus frecuencias, ¿no? Que es esta fórmula del estimado exacto, ¿no? Pero desde el principio, cuando propusiste el problema, que dijiste yo tengo dos parámetros que quiero predecir funciones, yo dije, ¿y por qué no hacer una regresión funcional? En donde la onda del acelerómetro sea explicada como pues una combinación lineal, una especie de carón en loeve, una cosa así, ¿no? Y entonces lo pones en unas funciones bases y los parámetros los pones como función de los dos que estabas viendo, más algún otro al que tengas acceso, como geográfico o de todo saber. Y quizás eso te haría tener una regresión de dos parámetros a una dimensión infinita, ¿no? Pero veo como que ya lo intentaste, ya lo pensaste. A ver, cuéntame. Sí, sí, esa fue la primera idea. Dijimos, pues, directamente una regresión funcional. ¿Cuál es el detalle? Y el detalle, creo que lo dice todo cuando vemos este mapita, y por eso me parece tan bonito. ¿Quieres hacer una regresión funcional que vaya de R2 a los reales positivos? A los reales. De R2 a R más cruz R. ¿Qué va a pasar? De entrada, magnitud y distancia es poca información. Vas de R2 cruz R y todavía dices, bueno, ese no sería un problema si tuviera una base de datos muy grande. Pero si solo tienes 38 sismos y pensándolo en que la muestra está repartida óptima, estarías diciendo que tienes 18 registros por sismo, cosa que no ocurre. De estos 38 sismos, hay varios de los cuales solo tienes una estación. Entonces, se podría hacer directamente una regresión funcional, pero tendría una varianza de miedo, porque tienes muy poca información para hacer el ajuste. ¿Y Entonces, crees que en eso nos salve o no nos salve el Bootstrap? O sea, ¿tiene alguna oportunidad ahí de salvarnos o no? es que el problema de Bootstrap es que no va a reducir la varianza, ¿no? Si ya de entrada tu mejor ajuste trae un montón de varianza, por muchos bootstraps que les eches, la varianza se va a preservar. Entonces, la otra opción que se podría hacer, que ponderé, sería haber hecho una regresión funcional penalizada con la información física. Y ahí ya le estás metiendo la información aparte con la mano pero surge el problema de con cuánto penalizas y cómo penalizas y por qué penalizas, y puedes empezar a dar un modelo jerárquico, pero se te empieza a llenar todo de parámetros y no tienes buen control de qué estás haciendo, y por eso preferimos evitar esa idea. La principal razón es por el tamaño de muestra que tenemos y por cómo está repartida la muestra. Oh, excelente, excelente. Y entonces de ahí fueron y dijeron, mejor vamos a modelar la conjunta, a recuperar las marginales y a juntarlas con una cópula. Y ya de juntarlas haces el estimador casi insesgado y sales con la reconstrucción de Ling o Liang, o ¿cómo se llamaba él? Liang, ¿no? Y en ese proceso, otra cosa que me llama la atención, porque no me fijé muy bien, nada más fue así de ojo de la gráfica, ¿no? Pero a mí sí me dio la impresión de que quizás tenía un patrón en donde a aceleraciones altas el modelo predecía aceleraciones aún más altas y a aceleraciones bajas predecía aceleraciones aún más bajas. Y entonces dije, probablemente el problema está en la cópula. O sea, posiblemente la forma de interacción a través de una función gaussiana pues tiende a, no sé, como a exagerar ciertos contagios y a mitigar otros. Entonces, por ejemplo, la cópula gaussiana, pues como que no tiene transmisión de información de colas fuerte. Entonces, pues si una es alta, ni se entera la otra, ¿no?
y en cambio en el centro como que exageran, vamos todos a jugar, ¿no? Entonces probablemente sea eso. Entonces la pregunta sería si has probado con otras cópulas o si la elección de la cópula gaussiana es natural en el contexto o cómo lo ves. La cópula gaussiana no es natural en el contexto. Probamos con la cópula T. Y la cópula T, que es así, es para colas pesadas, no daba resultados significativamente mejores que la cópula gaussiana. Pero la ventaja de la cópula gaussiana sobre la cópula T es que si bien la gaussiana es un caso límite de la T, la gaussiana es mucho más eficiente computacionalmente. Y tiene densidad cópula. Porque al final de cuentas, este trabajo no se hace sobre la cópula, sino sobre la densidad cópula. Porque hay un montón de familias de cópulas que pueden ser útiles, pero si calcular la densidad cópula me va a llevar 30 segundos cada cálculo y tengo que hacer este tipo de ajustes, no terminaba siendo computacionalmente viable. Ok. Bueno, pues yo ya dejo por ahí mis preguntas a ver a quién más se le ocurre otra, ¿no? Que sí, una buena área de oportunidad es modificar la cópula. Sí creo que la cópula gaussiana puede resultar ser ineficiente en términos de modelación para este problema. Sin embargo, fue suficiente para los fines. Fíjate Entonces, que en varios sentidos tus series de tiempo y tu problema me recuerdan series de tiempo y problemas en finanzas, o sea, problemas que de repente la serie va tranquila y a través de un cambio de regulación o lo que sea explota y tiene una volatilidad muy alta durante un periodo y luego retacha, ¿no? Y entonces ahí también quieren una alarma para ver cuándo se va a poner la volatilidad alta y quieren un modelo que la siga y etcétera, etcétera. Y parte de las cópulas que ellos usan son cópulas basadas en propiedades de colas, o sea, en probabilidades condicionales de que X sea grande dado que Y es grande, contagio de colas, etcétera, porque la crítica que hacen mucho en el campo es qué chido que conozcas una cópula que es una distribución de variables uniformes, pero pues si ahorita yo pregunto así como a todos los que sabemos distribuciones de uniformes, pues no lo sabemos ninguna, ¿no? O sea, como que no es que entendamos mejor el 0,1 al cuadrado que R2. Entonces, ante eso, creo que te puede servir igual explorarle por ahí, ¿no? O sea, a través de qué propiedades crees tú que tendrían sentido en el sismo, si es de colas, si es de, si son intercambiables o así, y eso te abre distintas familias paramétricas para las, aparte de las clásicas, ¿no? La Frank, todas esas, igual y te abre alguna puerta. Y si no, siempre está Arturo, que se sabe todas. No sé si lo conoces a Arturo, pero él se las sabe todas, igual tiene alguna opinión ahí de cuál cópula o cómo. Sí, he tenido la oportunidad de conocernos en congresos, pero más pláticas no. Pero sí, eventualmente es mejorar ese detalle. Y entonces, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, queremos agradecerle al maestro Isaías por esta charla tan enriquecedora y por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos poder volver a tener la oportunidad de escuchar alguna otra plática de usted. Y también queremos agradecerle a la audiencia por acompañarnos el día de hoy en esta ponencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando en las demás conferencias que tenemos preparadas para ustedes, las cuales pueden checar en las redes de Sigma Actuarial o en el grupo de WhatsApp de la carrera. Bueno, maestro Isaías, nuevamente muchas gracias. Y sin más que agregar, esta fue nuestra primera ponencia organizada por nuestras sociedades de estudiantes para celebrar la Semana de Física y Matemáticas. Que tengan un excelente día. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego.